Hoy toca hablar de solanáceas. Toca hablar de solanáceas porque es lo que ganó en la encuesta de Patreon para decidir sobre qué haría el próximo vídeo de Entendiendo las Drogas, así que aprovecho para recordar que si os suscribís a mi Patreon pues podéis votar en este tipo de encuestas, además de tener textos y vídeos en exclusiva, resolución de dudas, etcétera. Una vez hecha la propaganda, pues lo primero que quiero aclarar de estos vídeos es que me he roto la cabeza bastante, le he estado dando bastantes vueltas a cómo los podía dividir porque no sabía muy bien cómo hacerlos y al final he optado por esta división. En este vídeo hablaremos de los principios activos de estas solanáceas y en el siguiente vídeo hablaremos de las plantas en sí y de su uso a lo largo de la historia. Es decir, en este vídeo un poco más la química y los efectos psicológicos y efectos fisiológicos, y en el siguiente vídeo pues más la cultura, la historia, los usos tradicionales de estas plantas y curiosidades y tal. Por otro lado, el título puede ser un poco engañoso, aún así, porque las solanáceas son un género muy amplio, unas 2700 especies, de hecho. Y, por ejemplo, los tomates, las patatas, las berenjenas, los pimientos o las petunias son solanáceas. También el tabaco es una solanácea, la planta del tabaco. Entonces, pues hay muchas solanáceas que no tienen mucho potencial psicoactivo, que digamos. Obviamente, estos vídeos son para hablar de las solanáceas que sí colocan y que pueden llevar, de hecho, a unos viajes bastante intensos y peligrosos. En estos vídeos no hablaremos de patatas y tomates, sino de estramonio, beladona, floripondio, mandrágora, beleño negro, etc. Pero bueno, es un poco más en el siguiente vídeo. En este vídeo, como digo, vamos a hablar de los distintos principios activos que tienen esta clase de plantas. Y la gran trinidad de principios activos son la escopolamina, la iosciamina y la atropina. Estos tres principios activos básicamente están presentes en todas esas plantas que he mencionado, aunque a distintos niveles. Y claro, dependiendo de cuál predomine, pues los efectos de la planta en sí, al ser consumida, pues pueden ser bastante distintos. Incluso pueden tener unos cuantos matices distintos. Pero eso, aunque sea en distintos niveles, son estos tres principios los que suelen tener estas plantas y los que son responsables de sus efectos. Así que, sin más introducción, pues vamos con ellos. Empezando por la escopolamina, también llamada ioscina. Es una sustancia anticolinérgica, depresora del sistema nervioso central y puede llegar a ser bastante peligrosa. Fue aislada originalmente por el químico Albert Ladenburg en 1880, siendo uno de los primeros alcaloides aislados en un vegetal. La escopolamina produce dilatación de la pupila, deprime el sistema nervioso central, puede usarse como anestésico local y ayuda a controlar náuseas, vómitos o mareos. Este último es probablemente el uso más frecuente en medicina actualmente. En pequeñas dosis, pues la escopolamina es una sustancia muy útil para evitar náuseas y mareos. En el pasado ha tenido otros usos, incluso ha llegado a ser un anestésico para partos, pero esos otros usos están más bien abandonados a día de hoy. En dosis ya mayores que las que estábamos suponiendo hasta ahora, pues la escopolamina puede provocar taquicardias, puede provocar enrojecimiento de la piel debido a la vasodilatación, puede reducir la sudoración, puede producir cierta amnesia temporal, visión borrosa o incluso ceguera temporal, así como tal, convulsiones y la muerte, normalmente por parálisis de la musculatura lisa. Y eso es lo que suele producir la muerte en intoxicaciones en sobredosis de escopolamina. El pico de sus efectos suele ser entre 1 y 3 horas después del consumo, pero se pueden mantener unas cuantas horas más. Es necesario mencionar también que es una droga que ha podido ser usada en ocasiones para crímenes por sumisión química. No es frecuente su uso, se ha exagerado enormemente, pero bueno, por poder ha podido pasar. De todas formas, en el vídeo que dediqué a 8 mitos sobre la sumisión química, si os interesa esta faceta de la escopolamina, pues sí hablo de ello con más detalle y de la cantidad de leyendas urbanas, falsas creencias, mitos y bulos que existen en torno a los crímenes por sumisión química,
que por desgracia los crímenes son reales y ocurren ocasionalmente, pero vamos, también son muy frecuentes los bulos sobre ellos y las falsas creencias sobre ellos, que además pueden dar lugar a situaciones peligrosas. La escopolamina se puede consumir por vía ingerida o inyectada. Lo normal es ingerida. Lo que no puede hacer es efecto por contacto a través de la piel, y esto permitidme remarcarlo pues porque por desgracia muchos periodistas de mierda afirman que sí, y que tocando escopolamina se absorbe a través de la piel y puede tener efectos, pero no, es que eso sencillamente no puede ocurrir. En fin, como digo, ahí está el vídeo de mitos de sumisión química, también profundizando en esto. Y en otra cosa más que quiero remarcar, por si acaso, en cuanto a esa serie de mitos, pues es que por supuesto ni la escopolamina ni ninguna otra sustancia puede llevar a una persona a un efecto de, digamos, de sumisión, de colocarle en un estado en el que esté consciente pero obedezca sin darse cuenta a las órdenes que se le dan. O sea, ese estado de la conciencia no existe, entonces también quería aprovechar para desmentir eso. La intoxicación por escopolamina, en la sobredosis de escopolamina, es frecuente que sea necesaria la hospitalización. Hay un antídoto que funciona en muchos casos, la fisostigmina, pero no funciona siempre y además puede ser necesario otros tratamientos complementarios. Pues puede ser necesario un lavado de estómago, puede ser necesario controlar las convulsiones, etc. Por eso es un tema aparatoso y vamos, que si alguien consume demasiada escopolamina, pues suele ser requerida ayuda médica y suele ser necesaria la hospitalización, incluso si la dosis es lo bastante grande. A raíz de esto, de todo lo que he explicado, pues como os imagináis, no es una sustancia que se suele considerar muy placentera, ni hay muchos testimonios positivos de gente que ha tomado dosis altas de escopolamina y se ha pegado un viaje muy agradable y placentero. La verdad es que no. Yo creo que es una sustancia con más bien poco interés recreativo, poco, no sé, o sea, es que la gente no suele encontrar placentero el tomar escopolamina y pasa lo mismo con las otras sustancias de este vídeo. Entonces, de hecho, las solanáceas de las que estamos hablando, pues básicamente tienen usos históricos, se han usado en la antigüedad, pero yo creo que hoy en día no son sustancias muy interesantes, recomendables de consumir, porque no suelen ser para nada placenteras. Entonces, realmente yo creo que la mayor parte de la gente que las prueba pues no se encuentra con una experiencia agradable y que no merece la pena probarlas. Segundo principio activo a tratar, la iosciamina, que es uno de los isómeros de la atropina, de hecho. También es anticolinérgica y tal. Bueno, es que lo que vamos a ver en este vídeo es que la escopolamina, la iosciamina y la atropina se parecen mucho entre sí y comparten una buena parte de sus propiedades, la verdad. Así que de la misma forma que la escopolamina, pues también produce cierta depresión del sistema nervioso central, produce una disminución de la salivación, la paralización de la musculatura lisa y ese tipo de cosas que hemos visto en la escopolamina, ¿no? Los cambios que produce sobre el sistema digestivo pueden ser bastante importantes, lo que hace que la iosciamina a veces se use en medicina, sobre todo de cara a eso, de cara a problemas del sistema digestivo, pues como pueden ser pancreatitis, úlceras o síndrome de intestino irritable. Por poder, todos estos problemas pueden ser tratados por iosciamina. No es lo más común del mundo, pero sí, a veces se usa la iosciamina en esa clase de sentidos. Pero mejor vamos a los efectos psicoactivos, que es más mi campo y lo que controlo mejor. Yo diría que esta sustancia es la más alucinógena de las tres de este vídeo, aunque resulta difícil de calcular, porque por un lado sus usos medicinales suelen ser en dosis demasiado bajas para producir alucinaciones, y sus usos consumiendo este tipo de plantas, consumiendo estramonio, consumiendo beladona o consumiendo beleño negro, pues claro, suelen tener los tres principios activos a la vez. Entonces es difícil calcular qué parte de los efectos se puede atribuir a una sustancia o a otra. Por eso
Esto que digo hay que cogerlo un poco con pinzas y estaría bien que hubiera más estudios sobre el tema y que se investigase más y tal, pero bueno, yo en base a la información que tenemos, a los testimonios que he leído, etcétera, pues creo que se puede afirmar que de estas tres sustancias la iosciamina es la que más potencial alucinógeno tiene. De hecho, me atrevería a decir que tiene bastante potencial alucinógeno en el sentido más estricto del término, ¿no? Porque técnicamente hablando, las drogas a las que solemos llamar alucinógenas lo que producen más que alucinaciones son alucinosis. Son distorsiones en la percepción de la realidad, pero que se sabe que se deben al consumo de una droga. Que la persona, digamos, no confunde los estímulos alucinógenos que está recibiendo con la realidad, sino que sabe que se deben a que haya consumido previamente una droga. Mientras que en esta clase de plantas y en la iosciamina y así, pues veo con relativa frecuencia experiencias que hablan de gente que se puso a hablar con personas que no estaban ahí, que no eran reales, pensando que sí lo eran, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues curiosamente, tal vez la iosciamina sí produzca alucinaciones en el sentido más estricto del término. Sus efectos diría que son algo más duraderos que los de la escopolamina o los de la atropina, para el caso. Los efectos de la iosciamina pueden extenderse por 8, 10, 12 horas. La iosciamina tiene algunas interacciones con los opioides, a los que ya dediqué un vídeo, que son interesantes. Los efectos analgésicos de los opioides y de la iosciamina, al combinarse, pues se multiplican, se potencian bastante, pero curiosamente la iosciamina no produce el estreñimiento que producen los opioides y de hecho ayuda a combatirlo. Por lo que la combinación de opioides y iosciamina pues puede tener todo el potencial analgésico que tendrían los opioides o más, pero además se evita la posibilidad de un tapón intestinal, por ejemplo, por producirse demasiado estreñimiento. Entonces la combinación de iosciamina y opioides pues se usa a veces en medicina para recetar de cara al dolor crónico o de cara a los cuidados paliativos también. En conclusión, la iosciamina parece ligeramente menos peligrosa y ligeramente más agradable que la escopolamina, pero tampoco creáis que hay una diferencia enorme, ¿eh? O sea, en verdad se parecen bastante y sigue siendo una sustancia de la que rara vez se dan reportes de ha sido una experiencia muy agradable y sigue siendo bastante peligrosa, sí. Y por último, la atropina, también bastante parecida a la escopolamina. También anticolinérgica, también con efectos depresores, también disminuye la producción de sudor y de saliva, también puede producir una sobredosis letal, lo dicho, sustancias bastante parecidas a estas tres. En este caso, además de producir dilatación de la pupila, pues es relativamente frecuente usarla para ello. En forma de gotas, en oftalmología, la atropina se usa para conseguir la dilatación de la pupila. No es la sustancia más usada para ello, normalmente las sustancias más usadas son otras, pero sí que se usa ocasionalmente a día de hoy, sí. Y eso entre muchos otros usos, claro, porque la atropina con todas las propiedades y los efectos que tiene, pues se puede usar en medicina para unas cuantas cosas bastante variadas. O sea, se puede usar, por ejemplo, como medicamento para algunos problemas circulatorios debido a la taquicardia que produce. Se puede usar para úlceras o intestino irritable, como hemos dicho de la iosciamina antes. Se puede usar para dilatar la vía urinaria de cara a algunos tipos de pruebas que lo requieren. Se puede usar como antídoto para algunas intoxicaciones o para disminuir la mucosidad en intervenciones con anestesia. Además, como también tiene sus propios efectos anestésicos, pues también se suma la anestesia, ¿no? Pero evita que se segreguen demasiadas mucosidades en algunos tipos de intervenciones. Puede producir alucinaciones y confusión, especialmente en personas mayores, pero vamos, que como tal, en proporción a su peso y tal, pues yo diría que tiene bastante menos potencial alucinógeno propiamente dicho que la iosciamina ya aislada. Sus efectos duran pocas horas y la sobredosis, en caso de que se produzca, pues se trata con fisostigmina, igual que la escopolamina.
Y yo creo que esto vendría a ser lo básico que hay que saber sobre estos tres principios activos. Espero que el vídeo no se haya hecho muy pesado porque, como digo, por la forma en que los he dividido, pues este vídeo ha sido como muy fisiológico y no ha habido muchas curiosidades históricas, por ejemplo, mientras que el vídeo que viene sí estará lleno de ellas. Así que eso, si eso nos vemos en ese vídeo o en cualquier otro de mi canal, que tengo un canal lleno de vídeos sobre temas muy variados, si os apetece verlos.